El análisis político en Ahora es cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Ya estamos de vuelta, 17 minutos faltan para las 9 de la mañana. Rodrigo Bravo y Camilo Férez están con nosotros. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días. Los acompaño hoy día excepcionalmente a la distancia. Así te veo. Aquí te vemos igual. Camilo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues todo esto es todo es telemático, todo es telemático. Qué moderno. Oye, a ver, Rodrigo, parta usted como editor de política. Mire, a todos quienes nos escuchan, creo que para bien o para mal, lamentablemente o no, para Chile Vamos, el tema Eduardo Macaya y el vínculo con Javier Macaya se está transformando en un problema que extraordinariamente o excepcionalmente lo están poniendo sobre la mesa ellos mismos, ¿ah? No me refiero solamente a la senadora María José Gatica, que dijo que básicamente esto estaba abriendo la puerta al octubrismo y a las manifestaciones nuevamente callejeras, sino a una entrevista que dio Gloria Hood, si no me equivoco, antes de ayer en CNN, donde ella plantea el impacto que esto provoca al sector político y de alguna manera cómo queda en entredicho la legitimidad de un conglomerado y un ideario político de Chile Vamos, que ha puesto a los niños por sobre todas las cosas, como no solo un eslogan del gobierno del presidente Piñera, sino también de Bópoli como la base de la creación de ese partido, y cómo esto finalmente puede enredar las cosas en las definiciones y en la proyección electoral que estamos a puertas de vivir, no solo en las negociaciones, sino más bien en el resultado. Y ayer conversaba con algunas figuras y el temor de que esta polémica que ya conocemos, creo que no vale dar más detalles de lo que estamos hablando, puede de alguna manera traer resultados positivos para el Partido Republicano. ¿Camilo? Bueno, estoy de acuerdo, lo de Macaya es como para escribir un manual de cómo no cerrar un tema, ¿no? O sea, él sale a enfrentar el conflicto que es evidente respecto del fallo en contra de su padre, y lo hace abriendo 2 o 3 aristas nuevas. Aquí uno podría mirar dos ejemplos que son muy distintos entre sí. Uno, ¿cierto?, es lo que hace Javier Macaya cuando da esa entrevista, ¿cierto?, y abre todos los temas respecto de si las pruebas se habían tomado con o sin consentimiento, si es que había diferenciación entre las edades, un montón y además estas cuñas poco felices respecto de su respaldo, hacer el paralelo, por ejemplo, con lo que hizo Evelyn Matei, que apenas empezó a subir la presión, sacó un documento escrito antes de enfrentarse a ningún micrófono, con una cuña simple, concreta, unívoca, que no tenía nuevos flancos, ¿cierto? Y que luego, a partir de eso, probablemente sea mucho más fácil ir contestando preguntas durante el día. Eso por un lado. Y lo segundo, claro, aquí está lleno de intereses que van a mantener este tema presente. Yo creo que pensar que esto se acabó solamente porque Javier Macaya salió de la presidencia de la UDI es no entender que aquí todos quieren ponerle un adorno a este árbol, y no solamente desde el oficialismo, también dentro de la propia oposición, como marcaba Rodrigo. Ahora, esto corona unas semanas que no han sido nada de buenas para la oposición, porque ha estado enredada en el tema del veto, ha estado enredada en el tema de la reforma de pensiones. Probablemente hoy día estamos viendo un poquito menos, algo menos de enredo en torno al pacto fiscal, pero la oposición no ha tenido una posición clara. Evelyn Matei da una suerte de golpe en la mesa de esto, marca ella una postura, pero no hay ninguna garantía de que esto vaya a ser algún elemento ordenador de esta oposición que no logra rearticularse. ¿Con qué costo finalmente dirían ustedes? Mira, yo creo, Connie, que hay un tema que es bien decidora. Una cosa sí, absolutamente de acuerdo, que en lo político, más allá del mensaje pronto de Evelyn Matei, el monitoreo y básicamente el rol que tomó para tomar la decisión, valga la redundancia, de sacar a Javier Macaya de la presidencia de la UDI, porque lo fue así desde el día que da la entrevista en Mesa Central hasta que esto se concreta al día subsiguiente. Hay una cosa que le está generando mucho ruido y yo diría que de alguna manera miedo a la oposición hoy día, que es la instalación de la palabra privilegio, que fue quizás el detonante del estallido social, sin llevar esto a ese extremo, pero sí un elemento que movilizó gente e hizo tomar posiciones a gran parte de la ciudadanía al momento de
de marcar el voto en las elecciones que venían en ese momento. Entonces, creo que por ahí, si es que no se ve alguna forma de unificación, no solo como articulación política, sino también en este mensaje para de alguna manera combatirlo, creo que Chile Vamos efectivamente está en un aprieto. Me costaría creer, sí, que el péndulo fuera tan cambiante y oscilar hacia el otro lado, entendiendo que todo debería ser favorable para Chile Vamos, porque además viene un resultado tan malo en la elección municipal anterior que todo debería ser ganancia. Pero la alarma está absolutamente encendida en los tres partidos del oficialismo. Y yo diría, no tengo la certeza, que también en Evelyn Matei y en el círculo que trabaja con ella. Ujú. Totalmente. Vienen necesidades además de todos los partidos de diferenciarse, de encontrar cuáles van a ser sus banderas. Probablemente no están marcados ahora en la campaña municipal, pero va a ser muy marcado en la parlamentaria, y por lo tanto todos estos elementos comienzan solo a agudizarse con el tiempo. Y tú lo marcabas y bien, Connie, Chile Vamos ya venía con un problema de relación interno que se había detonado por las diferencias sobre la reforma previsional. O sea, ese fin de semana, cuando aparece el tema veto, fue como una especie de salvavidas, Claro. para un Chile Vamos que había amanecido agarrándose con Rodrigo Galilea por su apertura a negociar sobre la reforma previsional con el gobierno. Y aparece, digamos, el veto, y toda la oposición, por lo tanto, se une y dice, y le exige al gobierno un veto al tema de las multas por no ir a votar. Y ese momento como que apaciguó un poco ánimos que a muy poco andar se encienden. Ahora no son pocos los que consideran que ha sido desleal una parte de la oposición con la UDI por seguir echándole leña a este fuego. Y así nos vamos a ir. Y por lo tanto, o sea, debajo de la aparente unidad que solo la puede lograr el gobierno, en tanto ellos oposición, hay muchas hachitas por afilar en Chile Vamos. Antes de que se nos vaya el bloque, una palabra al menos, ¿no?, sobre el veto del gobierno y el debate que se generó a partir de la escuálida multa que finalmente se termina cobrando. Rodrigo. Mira, ahí hay un punto que creo que el gobierno no fue explícito en ponerlo sobre la mesa. Efectivamente, la multa se reduce de una manera demasiado significativa. Era con tope de 200.000 pesos, luego era con tope de 160.000 pesos, terminamos en 33.000 y algo. Si es que finalmente la gente decide no votar y si es que se le persigue judicialmente para cursar esta multa, que digamos es una realidad que pocos ven. Pero hay un gran punto ahí que no está explicitado. El desde la multa eran 33.000 pesos antes. Y si uno revisa con lo poca información que hay desde los juzgados de policía local, esa es la multa que se ha cursado. Se cursa el mínimo, no se cursa el máximo. Entonces hay un grado de realismo también en este monto, porque además ahora no es desde hasta, sino que es de 0,5 UTM. Me parece que ahí el gobierno no estuvo preciso en explicarlo para evitar esta polémica, pero es un dato de la causa. Y además que hay sobre la mesa también una decisión de la oposición de transformar, como decía Camilo, esto, aprovecharlo como salvavidas para poder confrontarse con el Ejecutivo. Ayer te vi una escena bien poco prolija de Andrés Longton en una comisión emplazando con el dedo a Álvaro Elizalde, que estaba sentado en una mesa debatiendo, y acusándolo de, también valga la redundancia, de que lo iban a acusar constitucionalmente si esto no cambiaba. Entonces, el entuerto tuvo responsabilidad de ambos lados, no se retiró el veto como se planteó en algunos medios de comunicación, sino que no se había presentado y sí se modificó durante el día la propuesta, pero dejó abiertas muchas cosas, incluso la duda si se va a aprobar, ¿eh? A ese nivel. A ese nivel, porque el oficialismo podría funcionar de manera articulada, que había sus dudas, pero la oposición también. Necesita un golpe de triunfo la oposición de alguna manera. No sé si este lo es, pero sí de ordenamiento. Sí, hay una canción que dice que árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Y yo creo que el veto le pasa eso. Si finalmente Sí, esto nació de una descoordinación del oficialismo. Luego, cuando se anuncia vehementemente que esto va a ser vetado, ¿cierto? El gobierno asume un compromiso y no se da cuenta que comienza a tener un conflicto con los propios. De hecho, este veto llegó al paraíso teniendo que negociarse a última hora en ambos lugares. El gobierno tuvo que negociarlo con los partidos del oficialismo. Probablemente ahí estén estas señales de bajar las multas y como estas pequeñas concesiones, y luego tuvo que corregirlo
había llegado al paraíso, pero tuvo que corregirlo antes de que se diera cuenta del veto en la mesa. Y de esa manera entonces el gobierno ha estado con estos palillos chinos tratando de enmendar una cuestión que, insisto, en su origen es poco prolija y además tiene demasiados elementos poco presentables. Y esto no va a salir prístino, no va a salir bien. Mi impresión en todo caso es que debería salir, pero va a ser una raya en el proceso, va a ser una mancha en el proceso, sin duda. Bien, pues Camilo, nos juntamos a las 8 de la noche. Nos vemos ahí. Nos vemos en la noche. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Rodrigo. Chao, cuídense. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.